Adicción a las cirugías es algo que nos puede suceder a todas. Lo difícil es empezar, ¿no, Pau? A todas y a todos. Imagínate que te ves al espejo y jamás te gusta cómo te ves. Y de repente es una cirugía plástica, otra cirugía plástica. Pues esto se llama dismorfofobia. Y el día de hoy nos van a explicar qué es una gran amiga, una gran psicóloga, la doctora Maripili Llanos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Oye, qué difícil, o sea, que de repente en serio te das y nada te complazca. Y que tengas que recurrir al bisturí. Es que esa es justo la enfermedad, ¿no? Nunca me gusto, nunca me acepto. No acepto ningún otro juicio que no sea el mío, ¿no? Por más que me lo diga todo el mundo de qué linda, qué bonita, nada más veo lo que quiero ver. No, pues hemos visto muchos casos. Uno de los más famosos, hace un rato platicábamos, Michael Jackson, ¿no? Que de repente había un momento que se veía muy bien y al final dices, realmente se dan en la torre. ¿Esto por qué se da? Bueno, esto se vuelve una enfermedad, acaba siendo una enfermedad. La dismorfofobia es una preocupación excesiva por algún defecto inexistente en la apariencia física, ¿no? Entonces no existe. No hay nada que arreglar, ¿no? Los ves y son prácticamente normales, ¿no? A lo mejor puede ser que tenga igual la nariz un poquito más grande o el busto no esté del tamaño que le gustaría tenerlo, pero no es nada. Por eso es que nunca están satisfechos. Y se da precisamente en la adolescencia. En la adolescencia es algo normal. ¿Has visto a los adolescentes cuando se ven un grano y entonces se ven en el espejo y lo único que ven es el grano? Es el grano, ¿no? Lo patológico es cuando acaba la adolescencia, que es entre los 12, 18, 20 años. Y entonces esta conducta persiste. Sí, porque además sí vemos casos, ¿no? De personas que realmente han sido muy agraciadas físicamente. Y que dicen, es como operar ahora la nariz y ahora la oreja y ahora la panza y ahora la cadera. Y dices, ¿pero qué te vas a operar? Sí, claro. Si estás perfecto y no hay manera de convencerlos de otro. Esto se da, también podríamos decir, por algún trauma, por ejemplo, que los padres o los amigos o tu medio te esté repitiendo, estás mal o que nunca... No, sí, ¿por qué puede ser? Justo ahí, bueno, tiene que ver un poco, sí, con este entorno y con las características propias de la persona, ¿no? No a todos, a los que les dijeron de chiquitos qué narizota o qué orejas viven con este trauma. Tiene que ver con ciertas características, pero sí, lo que de adulto podría ser un comentario que hasta te dé risa, en la adolescencia, donde la autoestima es tan frágil y dependes tanto del exterior, se vuelve, ¿no? O sea, se vuelve algo tan pesado. A los niños normalmente que fueron molestados por su físico, digo, en su mayoría en estos pacientes encontramos eso, ¿no? Niños que fueron muy molestados o en los comienzos de la adolescencia, ¿no? Entonces la autoestima depende de esto y tengo que parecerme a los de mi entorno, a algún ídolo, a alguna figura que yo escoja y tengo que parecerme a esto. Ahora bien, vivimos en un mundo en el cual se nos venden muchas imágenes. Las imágenes, los prototipos de belleza, ¿no? Los estereotipos, digamos. Es normal hasta cierto grado que alguien trate de emular o darse una mejoradita, pero ¿cuándo ya podemos hablar de que es una enfermedad? Sí, y sobre todo esto que mencionas, sobre todo es esta cultura, este culto al cuerpo en el que actualmente vivimos, ¿no? Que es muy difícil salirte de esto, ¿no? Es patológico, bueno, cuando empieza a ser una obsesión. Por ejemplo, una persona que ya se operó 3 veces la nariz y todavía le falta, o que se va a hacer una quinta liposucción y dices, pero ¿de dónde te vas a sacar más grasa, no? Y lo peor es que se las hacen, ¿no? Lo peor es que hay algunos médicos que se las hacen. Que era lo que te decía, ahí observamos ya también un problema y un trastorno. La ética de ciertas personas que acceden a seguir haciendo este tipo de cirugías, ¿no? ¿Cómo sería un tratamiento para una persona? Eso, qué difícil. Bueno, es necesario. Estas personas normalmente pueden cursar con depresión, ¿no? Entonces sí es necesario un tratamiento psiquiátrico y psicológico al mismo tiempo. O sea, el psiquiatra para tratar estos trastornos, o sea, como la depresión, que normalmente hay angustia y sentimientos de inferioridad, y la terapia psicológica. Normalmente se utilizan técnicas cognitivo-conductual, la terapia gestal, que son las que ayudan en este caso. Sí, porque definitivamente yo creo que este tipo de pacientes, como tú dices, en familia o entre amigos, decir, oye, ¿estás bien? No va a haber manera que te escuchen. No, ya es necesaria una intervención profesional. Es decir, si es una terapia que se trata como la adicción a una droga, al alcohol, al tabaquismo. Sí, se acaba volviendo una adicción y además son partes normalmente de algún otro trastorno. A veces hay anorexia, bulimia, ¿no? Que hay que tratar.
Sí, es muy común en la anorexia, como tú dices, de que la niña le sigue, o sea, dices, ya no hay manera de bajar 1 kilo más y hasta el suero se pone en pinzas para que... Y se sigue viendo gorda, ¿no? Ah, caray, aquí en México podríamos hablar de que predomine algún tipo de adicción a cierta cirugía. Dicen los cirujanos plásticos que la primera es la del estómago, la lipectomía, y la segunda es el aumento del busto. Del busto, y esto puede tener además consecuencias fatales, porque cada cirugía, bueno, sí merma en algo tu salud, una primera, segunda, ok, pero yo me imagino, chicas, como todos sabemos, de que se han aumentado el busto de unos tamaños, ¿qué sucede con esa piel después, cuando cumplen 60, 70 años? Sí, claro. Ay, tú como en lo personal, ¿cuál es tu manera de abordar, por ejemplo, a los padres? Porque yo creo que tiene que ser algo también grupal, no solo del paciente, ¿no? A los padres y a los maridos, porque puede ser, o sea, sí se hace algo que se da desde la adolescencia, o puede ser también se ve en mujeres maltratadas, sobre todo verbalmente, estos maridos que estás fea, estás gorda, estás, ¿no? O sea, que agreden a la mujer, que viven con violencia, también presentan este trastorno, ¿no? Entonces sí se acaba volviendo una enfermedad de todos, igual que cualquier adicción que se vuelve una enfermedad familiar, ¿no? Esto afecta a todos. Sí, yo por eso te lo preguntaba, porque generalmente, por ejemplo, con los alcohólicos, se habla de darle una terapia al alcohólico, pero también existe una cosa que se llama codependientes, ¿no? Y dicen que para que exista el dependiente tiene que haber el codependiente. ¿Cómo puedes distinguir, cómo puedes trabajar? ¿Se plantea primero con el paciente, luego con la familia o todo es grupal? ¿Qué recomiendas? No, primero, bueno, digo, a veces es la familia la que llega a pedir la ayuda y entonces empiezas a trabajar con la familia porque el paciente no quiere, ¿no? Depende de quién llega a pedir la ayuda, a veces es el paciente y entonces luego empiezas con la familia. ¿Desde qué edad pues se puede dar esta, según tu experiencia, esta adicción? Es que lo que te digo es que en la adolescencia es algo muy normal, ¿no? Hablamos de que es algo patológico cuando acaba la adolescencia y esta conducta ha persistido. Ok, porque yo a lo que me refiero es cuando tenemos niñas que incluso hemos visto, ¿no? Hemos sido testigos que sus mamás son las primeras en llevarlas a operarlas. Entonces cumplen 23 años y ya llevan 5, 6 cirugías. ¿Es posible que haya una intervención primero por parte del médico en que diga algo está sucediendo mal y mande llamar al terapeuta? Debería, mira, la verdad es que en México no sucede, ¿no? O sea, en México no sucede así, debería de ser, ¿no? Deberíamos de trabajar en conjunto, no sucede así. Eso sería como el ideal. Y a ver, no sé si tú nos pudieras orientar también en este aspecto, en el aspecto legal. ¿Se puede llegar a acusar a médicos que sigan practicando estas cirugías o gente que se diga médicos que no haya un paro? ¿Hay alguna manera o tiene que ser una denuncia por parte del enfermo? Normalmente tiene que ser una denuncia por parte del enfermo. Denuncias al médico cuando hizo un mal tratamiento o una mala práctica, ¿no? O sea, así de acusarlo porque practica cirugía. Sobre todo porque, como decimos, que luego no tienen una ética, ¿no? Sí. Creemos que es un problema realmente muy complejo y que tiene muchas aristas porque estamos hablando de la personalidad. ¿Es posible recuperarse? Sí es posible. Sí es posible como de cualquier adicción, ¿no? O sea, es un proceso de vida y donde va a tener que aprender a vivir con esto y trabajar con su aceptación todos los días, ¿no? Y aprenderse a querer, y es un proceso largo, pero claro que es posible la recuperación. Ok, oye, por último, si alguien ahorita en casa nos está viendo y conoce, no tienen este problema y se reconoce, ¿con quién pueden acudir? Con nosotros. A ver, cuéntamelo todo. Con nosotros, bueno, somos un grupo de especialistas, ¿no? Justamente en trastornos de alimentación, en adicciones. Llámenos, acudan con nosotros a tratamiento. ¿En dónde? Estamos en comunidades terapéuticas. A ver, creo que no sé si lo tienen ahí, comunidades, pero dínoslo de una vez. www.comutem.org, ¿sí? Y bueno, o al Instituto Life, igual.org.mx. Pues muy importante, sabes que te lo agradezco muchísimo, en serio, Maripili, que compartas esto, porque es muy común, precisamente por el medio en el que vivimos, que exige muchas veces estos estereotipos, pero yo creo que antes de buscar un estereotipo hay que aprender a amarse uno mismo como es. Muchísimas gracias, Maripili, esta es tu casa. Muchas gracias. Y nos vamos corriendo también al otro lado de la casa. Pero corriendo, mi